sobre todo por lo que representa Andrés Manuel López Obrador, pero sin duda alguna es el personaje más importante de la política mexicana desde el general Lázaro Cárdenas. Es el único personaje capaz de lograr algo que hoy ya lo logra la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso no es menor, que es la representatividad de una sociedad. El periodista Escobar le volvió a dar al clavo en todo. Pues hombre, se vuelve a detonar este sentimiento nacionalista, soberanista, vinculado a la isla a raíz de la aparición de Andrés Manuel López Obrador en sus cuentas de redes sociales. El expresidente es tajante, ¿no? En su apoyo, pide obviamente un respaldo a través de esta cuenta que, si no mal recuerdo, había echado a andar hace unos días el diario La Jornada, en apoyo precisamente al activismo a favor de la isla. Y Andrés Manuel López Obrador sobre todo toca un punto, querida Daniela, querido Arturo, que es neurálgico en esta discusión y que por eso lo vinculaba con Irán. Cuando hace referencia al general Lázaro Cárdenas, cuando hace referencia a Playa Girón, cuando hace referencia a que el general dijo su destino es el nuestro, porque efectivamente así es algo que no podemos soslayar ni dejar de lado. Cada nación de América Latina, a raíz ahora con todo este asunto, si había dudas con el famoso corolario Trump, bueno, con el escudo de las Américas ya no debe de quedar ninguna. A final de cuentas, hablamos de un Estados Unidos que va por todas y cada una de las soberanías de este planeta para conformar, como bien lo señaló en alguna ocasión mi querido César Pineda, una dictadura mundial, un estado de excepción literalmente en todo el orbe, y no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, se le salga del huacal. En ese marco, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador dice, su destino es el nuestro, porque si hoy cae Cuba, si Cuba cae, ya lo habíamos advertido, si Venezuela cae, caemos todos. Si Cuba cae, estamos a simples pasos y centímetros de que Brasil, Colombia, México sufran una situación muy, pero muy similar. Y el escudo de las Américas lo viene a ratificar. Este concepto de Estados Unidos, de Trump, ¿no? De alinear a todos los cipayos para empezar a culpar a México, a culpar a Colombia, a culpar a Brasil, pero particularmente a México, del gran enemigo de la región que es el narcotráfico, nos muestra de manera clara y abierta cuáles son sus cartas, porque más allá de las diferencias o discusiones que podamos tener respecto a quiénes son más importantes, si los capos o los políticos o quién le manda a quién, lo cierto es que Estados Unidos utiliza el narcotráfico para el injerencismo político. Recordemos cuando la propia ONU, no es ni siquiera tu servidor, la propia ONU reconoció que la crisis del 2008, provocada por el sector inmobiliario de Estados Unidos, de donde por cierto procede el actual presidente estadounidense, se había subsanado, se había solventado con dinero del narcotráfico. Y esto nos lleva, por supuesto, a las literaturas, a las investigaciones, a la bibliografía de personajes, incluso como el maestro Roberto Saviano y otros, que han puesto sobre la mesa el concepto del narcocapitalismo, que no es que esté peleado con el capitalismo, es su hermano ilegal, literalmente, pero cuando el capitalismo cae, cuando el capitalismo se llena de contradicciones, entonces el narcocapitalismo entra al quite y solventa esta situación. Por eso lo mantienen vivo, por eso el narcotráfico, ni siquiera, como bien diría el querido Osvaldo Zavala, ni siquiera podemos hablar que esté bien utilizado el término, porque aquí hablamos de crimen organizado, en pocas palabras. Entonces, cuando Estados Unidos viene y nos dice que nosotros somos el epicentro de los cárteles, lo único que está queriendo advertir es que en cualquier momento puede lanzar un ataque en la Sierra de Sinaloa y asegurar que los chapitos están muertos. Y esto va de la mano de muchos medios estadounidenses, querida Daniela y querido Arturo, que están pavimentando estas acciones cuando sale el New York Times a decirnos que en Sinaloa hay algunos, no dice ni cuántos, hay algunos que sí quisieran a Trump en el terreno de ese estado. Yo conozco a la comunidad sinaloense. Mi padre a Sinaloa y tengo mucho contacto con la gente de Sinaloa. Te puedo garantizar que el 99.9% de los sinaloenses no quieren allá adentro a Estados Unidos, no quieren allá adentro a los Estados Unidos porque saben de primera mano la influencia directa de sus agencias en el narcotráfico local, porque no hemos tenido un gobierno mexicano que haya resistido tanta presión de Estados Unidos como es el de la doctora Claudia Sheinbaum. Y claro que no lo había porque Calderón, porque Fox, porque Salinas, porque Cedillo, el que ustedes me dijeran para no irme más atrás, porque también Díaz Ordaz, López Portillo, Echeverría, todos, pues agachaban la cabeza. Digo, teníamos presidentes que eran agentes de la CIA, entonces a final de cuentas agachaban siempre la cabeza, Miguel de la Madrid y demás. Llega López Obrador, empieza a poner un freno, Claudia Sheinbaum se mantiene firme, pues claro que nos van a presionar muchísimo más con ese tipo de mensajes y ese tipo de lenguajes. De ahí la importancia de lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Cuando dice no podemos soltar a Cuba. No se puede dejar de apoyar a Cuba. Cuba no puede caer ideológicamente. Cuba es un símbolo de resistencia en ese marco. Y no se puede soltar al pueblo cubano, porque esa es otra cosa, queridos. López Obrador no habla de regímenes, habla de pueblos. Al momento que dice, es el pueblo cubano. Entonces, a partir de ahí, te está dando ya un indicativo, un mapeo muy claro que los pueblos son los que muchas veces tienen que salir a poner el pecho. Estamos en un momento de sobrevivencia como naciones, en nuestras soberanías.
Y es ahí donde los pueblos tenemos que respaldar, tenemos que hablar, tenemos que salir a la calle cuantas veces sea necesario para recordarle a este hombre que está perdiendo, por cierto, la guerra en Irán, porque no ha conseguido nada de lo que ha buscado, más allá de la destrucción que ha llevado a cabo, que no es el dueño del mundo. Y me parece que el surgimiento y la reaparición de López Obrador, si no lo dice de manera directa, lo dice de una manera vehemente, cuando habla de que se le está lastimando y de que tiene un coraje, una indignación, una incomodidad. Ahí te está marcando precisamente lo que es un derrotero. Además de que demuestra López Obrador que vaya que mueve las redes, porque en cuanto apareció, bueno, la cantidad de comentócratas, opinadores, analistas, periodistas más cercanos a TV Azteca, más cercanos al PRI, al PAN, en fin, que tienen un sesgo muy particular sobre López Obrador, se lanzan con unas ganas que a mí no me deja de sorprender de verdad cómo tienen ese odio literalmente, unos fabricado, otros natural, ¿no? Hacia dicha figura por lo que representa esa figura. Por eso es tan importante también, queridos, cuando hablamos de este famoso plan B, podemos discutir nuevamente si se le puede apuntalar mejor aquí, si se le puede apuntalar mejor acá, pero cuando tú tienes una capacidad, cuando tú tienes una tarea de transformar un país, tú sabes perfectamente que tienes que desarrollarlo de una manera constante y contundente. Y esta reforma electoral, esta discusión de la reforma electoral, esta discusión del plan B, lo que nos lleva es a darnos cuenta quién está en el tren de la transformación por sobrevivencia política, quién opera solamente para sus propios privilegios, quienes no tienen una mirada estadista. ¿Para qué? Para entender que se requieren hacer cambios aún en contra de sus propios intereses. Quienes no piensan en la ciudadanía ni les interesa empoderar a la ciudadanía por el terror que esto les representa. Hay argumentos hasta bizarros, de repente escuchamos esta semana anterior del PT y del Verde cuando dicen, no, es que están queriendo crear nuevamente el partido de Estado. ¿Y qué haces en la alianza entonces, padre? Salte de ahí. Si es de plano esta reforma le estás diciendo que va contra la democracia, ¿qué haces ahí? Estás ahí solamente porque te conviene. ¿Para qué? Para que no desaparezcas en el caso del PT. Y el Verde porque es un partido negocio. Esa es la realidad de las cosas. No es justo, no es correcto, no es ético que haya gente que tenga una pensión de $1,000,000 al mes, cuando aparte durante toda su vida laboral estuvieron ganando sueldos que son de verdad también una ofensa para el resto de los mexicanos y de las mexicanas. Para mí es un mensaje fundamental, sobre todo por lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Te puede caer bien, te puede caer mal, puedes coincidir con él, no puedes coincidir con él, pero sin duda alguna es el personaje más importante de la política mexicana desde el general Lázaro Cárdenas. Es el único personaje capaz precisamente de unificar un movimiento en donde te topas gente como Alfonso Romo, por ejemplo, como Tatiana Cloutier, y del otro lado como Citlali Hernández o Paco Ignacio Taibo. Es el único personaje capaz de lograr algo que hoy ya lo logra la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso no es menor, que es la representatividad de una sociedad, la representatividad de un pueblo. Andrés Manuel López Obrador logró eso, que yo no recuerdo que ningún presidente lo hubiera conseguido, que el pueblo se sintiera verdaderamente representado, no las élites, el pueblo se sintiera verdaderamente representado por él. Entonces, cuando aparece Andrés Manuel López Obrador y lanza un tipo de convocatoria de esta naturaleza, es un llamado a tomar conciencia. Si algo, yo creo que uno de los legados más importantes del obradorismo, además del que salieron tantos millones de personas de la pobreza, me parece que uno de los grandes legados es el tema de la batalla cultural. Es el tema políticamente o partidistamente lo definían como el despertar de las conciencias. A final de cuentas, lo cierto es que sí hay una sociedad más politizada, sí hay una sociedad más interesada en política, sí hay una sociedad que sí despertó a décadas de neoliberalismo, en donde quienes crecimos en esas épocas, nos topamos con una realidad. Pensabas y creías lo que te decían que pensar y que creer. Aunque ahora suene hasta absurdo, se consolidaron diversas ideas, como que el empresario era el gran dador, el gran héroe. Y esto fue a través de telenovelas, a través de series, a través de noticieros, a través de películas, en donde se insertó toda la política económica de gobernanza del neoliberalismo en una sociedad que se volvió individualista, principalmente, que se volvió desarrollista, que se volvió en muchos aspectos incluso egoísta. Y entonces llega Andrés Manuel López Obrador, que insisto, con contradicciones, con claroscuros, como queramos verlos, que siempre estarán abiertos al debate, pero despierta a esa sociedad, un sector de esa sociedad. Comienza a hablar del pueblo, comienza a hablar de empoderar al pueblo, comienza a mostrar las agendas informativas, comienza a mostrar los intereses empresariales, comienza a cuestionar incluso verdades que estaban ya de perogrullo. O sea, comienza López Obrador a generar una conciencia en esa sociedad. Entonces, el pensar que lo que le pasa a Cuba no te va a pasar a ti. Y por eso es tan importante cuando le pide al pueblo que apoye al pueblo cubano,
porque los pueblos son realmente los que pueden dar la batalla y tienen que dar la batalla para poder enfrentarse a un ente de esta naturaleza, ¿no? Concuerdo al 100% con él en su análisis, es correcto. Los que crecimos en el régimen neoliberal nos arrebataron todo. Yo estaba escuchando en una red social a una periodista que dijo, ¿por qué elijo al PRI? Porque el PRI construyó este país. Y yo le digo, gracias al PRI me tuve que cruzar nadando el río Bravo, huyendo de la maldita pobreza de los presidentes neoliberales, que solamente repartían a los de arriba, y a los de abajo nos decían a través de la televisión y los periódicos y la radio que nos pusiéramos a trabajar y no nos quejáramos, cuando no nos daban opciones para crecer. Mira, les dan 2,500 pesos a las familias para que le compren al año, para que le compren uniformes a los niños. En mis tiempos, ¿qué iba a suceder eso? Decían, ponte a trabajar y no te quejes. Está la gobernadora de Baja California inaugurando el último tramo de la autopista elevada en Tijuana. En un país, dicen, son comunistas y nos van a llevar al desastre económico. Si hubiera estado el PRI y el PAN gobernando, lo hubiera hecho la iniciativa privada y hubiera costado 10, 12 veces más de lo que costó. ¿Por qué? Porque lo hicieron los militares. ¿De qué nos vienen a hablar? Entonces, no pueden destruir a Andrés Manuel, pero no pueden destruir el obradorismo. Pueden destruir a Morena, pero no pueden destruir el obradorismo. ¿Por qué? Porque para ser obradorista tienes que ser morelista, hidalguista, juarista, maderista, cardenista. Y eso no lo van a poder arrancar. Fueron años y años de informar al pueblo. Nos dijo muchísimas cosas que nosotros no sabíamos. Y ahora que está en el gobierno, está recibiendo todo el embate de el gobierno del norte, que nunca se metía con los gobiernos del pasado porque actuaban como auténticos vasallos. Ahí tienes al presidente de Chile, al nuevo Kast, y al presidente Milei de Argentina, Bukele, totalmente arrodillados a Washington. Eso no va a pasar con México. Por eso tenemos que estar del lado de Cuba y de Venezuela, de la gente, no necesariamente de los gobiernos. Dime qué opinas tú. Hasta luego.